Bueno, en el video de hoy vamos a analizar el ejercicio 6 del trabajo práctico 9. Este ejercicio nos dice, el gobierno nacional y un gobierno provincial obtienen parte de su recaudación a través de un impuesto específico sobre el bien X, cuya demanda de mercado viene dada por X igual a 10 menos P. Suponer que la oferta es horizontal al nivel de P igual a 4 y que inicialmente cada gobierno decide fijar un impuesto por unidad producida del bien en un peso. Calcular el equilibrio luego de impuestos, así como la recaudación nacional y provincial, representar gráficamente. Bien, naturalmente, como siempre, vamos a arrancar por calcular el equilibrio antes de impuestos para después verlo más fácilmente en el gráfico, ¿sí? Claramente teníamos nuestra función de demanda que era 10 menos P y la oferta era horizontal al nivel de 4P. Entonces, para llegar al resultado que tienen ahí, lo que hay que hacer no es otra cosa que reemplazar en nuestra función de demanda el precio que nos viene dado por la función de oferta, ¿sí? 10 menos 4, y vamos a llegar a que en equilibrio la cantidad vendida va a ser igual a 6, y naturalmente el precio al que se va a vender esa cantidad es a un precio de 4 pesos, ¿sí? Bien. Después, lo que tenemos que hacer es calcular una vez que ya se pusieron los impuestos. Notar que el precio que ve el consumidor en ese momento no es ya el precio de 4, sino que, como bien dice esta expresión, va a ser el precio de 4 más el impuesto nacional más el impuesto provincial, que si son de 1 cada uno, va a ser un precio de 6 el precio que va a afrontar el consumidor. Por ende, al afrontar un precio de 6, el consumidor va a decidir bajar su demanda, sí, y como nos dice acá, va a ser 10 menos 6 igual a 4, la cantidad demandada. Naturalmente, como vemos, el hecho de que estén los dos impuestos afecta la cantidad que se va a consumir en este mercado, y eso va a ser relevante, obviamente, en los puntos subsiguientes. ¿De cuánto va a ser la recaudación? Bueno, pasemos al análisis gráfico, si bien acá está. Si nosotros vamos al gráfico, sí, lo que va a suceder es que en el caso del impuesto provincial, su recaudación, que acá está en este área A, va a ser la base, que es la cantidad consumida una vez que se puso el impuesto, por la altura, donde la altura no es otra cosa que el monto del impuesto que se está cobrando, que es de 1 peso, entonces va a ser de 1 por 4 igual a 4, y lo mismo va a suceder con el impuesto nacional, si va a ser de 1 por 4 igual a 4. Notar que acá, si bien acá se eligió un orden determinado, sí que es primero el provincial y después el nacional, no altera el orden en el que se ponen los impuestos el resultado final. Más que nada por el hecho de tratarse de un impuesto per unit, ¿sí? Si fueran impuestos ad valorem, quizás habría un efecto de, bueno, supongamos, no sé, que el gobierno nacional cobra un impuesto del 20% y a eso sobre el precio, y a eso yo además le tengo que aplicar un impuesto provincial, no sé, del 3%, bueno, quizás ahí los efectos no son los mismos que en este caso. Pero notar que al tratarse de impuestos per unit, el orden en sí no estaría importando para determinar ni la recaudación ni el resultado final en cuanto a precio y cantidad, obviamente. Bien. El inciso B nos dice, suponer ahora que el gobierno nacional decide aumentar en 1 peso su impuesto, mientras que el provincial no modifica el suyo, calcular el nuevo equilibrio, representar en el gráfico. Bien, muy sencillo. Si ahora los impuestos son de 2 el nacional y de 1 el provincial, sumado a los 4 de precio que cobra el productor, naturalmente el precio que va a afrontar el consumidor va a ser un precio de 7, con lo cual la cantidad que va a decidir consumir, como está dicho acá, va a ser una cantidad de 3. ¿Por qué? Porque 10 menos 4 del precio, menos 2 del impuesto nacional, menos 1 del impuesto provincial, va a dar igual a 3, ¿sí? Bien, ¿cómo se modifica esto en el gráfico? Bueno, naturalmente lo que vamos a ver es que vamos a estar en un punto como este, ¿sí? Que nos marca acá, en un punto como el C, perdón, como el C no, el C es un área, ¿sí? Como este que yo estoy marcando en rojo, donde el precio va a ser de 7, esto que acá llama Q1, y la cantidad va a ser de 3. Bien, notar que ahora las recaudaciones también se modificaron. En el caso de la recaudación del impuesto nacional,
Ahora, vamos a hacer ahora también la diferencia, ¿sí? Pero la recaudación del impuesto nacional pasó a ser esta que tenemos acá, donde si se fijan respecto de la original que teníamos, perdió el área B y ganó el área C, donde claramente pareciera que C es mayor a D. ¿Qué sucedió con el área del impuesto provincial? Bueno, naturalmente, esa claramente disminuyó. ¿Por qué? Porque lo que sucede con la del impuesto nacional, que ahora vamos a ver en mayor detalle, es que bajó su base, pero aumentó su altura. En particular, su altura se duplicó cuando la base cayó en menos que esa proporción, ¿sí? En el caso del impuesto provincial, al no alterarse el monto de impuesto que ellos cobran, lo que va a suceder es que ante este aumento del impuesto nacional, va a caer necesariamente su recaudación, ¿sí? Y va a ser este rectángulo que yo estoy marcando acá, con lo cual vemos que pierde el área E. Bien, vamos a ver el texto donde esto está explicado, ¿sí? Porque es exactamente lo que nos pide el siguiente inciso, que nos dice cómo se modifica la recaudación para el gobierno nacional y qué pasa con la del gobierno provincial. Bien, como les decía, el área de la recaudación nacional aumenta en C, pero cae en D. Como C es más grande que D, vamos a darnos cuenta que el área aumenta, ¿sí? En particular, vamos a ver que aumenta en 2 pesos, como bien nos dice acá, por el hecho de que el área C tiene una superficie de 3 y el área D tiene una superficie de 1. En el caso del gobierno provincial, naturalmente cae en el área E, cuya área es de 1. ¿Sí? Volvamos al gráfico, 1 de altura, que era lo que se cobra de este impuesto, por 1 de base, que es la diferencia en la cantidad entre la que se consumía originalmente y la que se consume ahora, dado que el impuesto nacional cambió. Bien. ¿Es eficiente en estas circunstancias que ambos niveles de gobierno compartan la misma base? Es la última pregunta que tenemos que responder, ¿sí? Bueno, naturalmente notar que lo que respondimos en los otros incisos va a ser relevante, ¿sí? Al tener la misma base imponible, vamos a estar ante un caso donde si uno de los dos modifica su alícuota, necesariamente impacta en la recaudación del otro. En particular, en este caso, la decisión unilateral del gobierno nacional de aumentar cuánto cobraba terminó significando una baja en la recaudación del gobierno provincial. Es esto lo que la slide llama un caso de competencia tributaria vertical, ¿sí? Ustedes probablemente vieron esto en la teoría, también sucede que puede haber competencia entre diferentes, por ejemplo, diferentes localidades, ¿sí? No sé, suele suceder el caso de, por ejemplo, empresas que tienen activos en una provincia pero que están radicadas en otra, bueno, ambas provincias tienen incentivo a cobrarle y también a veces hay que determinar cómo se resuelven esas situaciones, pero en este caso es de un gobierno nacional y provincial. ¿Qué es lo que sucede si por algún motivo la provincia, en este caso, cuya recaudación cayó en un 25% en particular, tiene esa necesidad de los 4 pesos de recaudación? Bueno, posiblemente, ¿qué es lo que suceda para que logre aumentar su recaudación? Bueno, lo que va a hacer es subir la tasa del impuesto. ¿Sí? Si lo hace, probablemente nos vayamos hacia un equilibrio donde cada vez las tasas van a ser más altas, el consumo va a ser menor, y no nos olvidemos, lo que va a ir aumentando a medida que van aumentando las tasas impositivas es nuestra pérdida de bienestar, sí, que en este ejercicio no hicimos hincapié, pero que bien podríamos hacerlo. De hecho, si nos fijamos, la pérdida de bienestar original era, vamos a hacerlas en 2 triángulos, ¿sí? Bueno, acá no es tan sencillo marcar triángulos en el zoom, vamos a marcar la original en verde, ¿sí? Era este triángulo de acá, mientras que la nueva pérdida de bienestar va a venir dada por el triángulo rojo, donde el triángulo rojo tiene el área D, el área E, que se perdió de recaudación, y aparte este área chiquitita de acá arriba, que también va a ser parte de pérdida de bienestar, ¿sí? Con lo cual, ¿en cuánto aumentó la pérdida de bienestar? Bueno, en el área del rectángulo D, que era de 1, el área del rectángulo E, que también era de 1, en 2, y en este
triángulo de acá cuya área es de 1 medio, ¿sí? Con lo cual aumentó en 2,5 la pérdida de bienestar en esta sociedad, consecuencia de que aumentara el impuesto nacional. Si encima aumenta el impuesto provincial, bueno, este área de pérdida de bienestar va a seguir aumentando. ¿Por qué? Porque las tasas se están volviendo ineficientemente altas, ¿sí? En esta sociedad. ¿Qué podría ser más eficiente? Bueno, notar que podría ser eficiente o que los dos decidan coordinar de alguna manera cuánto van a grabar ese bien, o que haya algún modo en el que uno de los dos niveles solamente graba ese bien y, no sé, por ejemplo, podría pensarse en que el bien sea grabado por el gobierno nacional y que después, si el gobierno provincial tiene necesidades fiscales, haya una transferencia del gobierno nacional hacia el gobierno provincial, es una opción. Pero no esta situación donde ambos, para recaudar más, ante un cambio en la alícuota del otro, decidan también modificar su alícuota, llegando a una situación aún más ineficiente. Con esto entonces finaliza el ejercicio número 6.